Manténgase fuera de la vista. Mi padre, el general Mark Rostova, se había burlado de mí antes de la cena diplomática. Como subcomandante del Indopacom esperaba que fuera invisible, pero cuando el extraño dialecto mandarín de un general chino dejó perplejo a nuestro mejor traductor, el tenso silencio en la embajada de Singapur se volvió insoportable. Di un paso al vacío, respondiéndole con fluidez. La mirada del general se fijó en la mía, pasando por alto a los hombres con estrellas en los hombros. Deliberadamente le dio la espalda a mi padre y anunció: a partir de este momento solo hablo con ella. Vi cómo la conmoción destrozaba la compostura de mi padre. Así que me senté en la segunda fila, detrás del personal principal. Un fantasma con un uniforme del ejército perfectamente planchado, tomando notas, invisible. Las conversaciones se habían estancado. El general Chiao, del Departamento de Estado Mayor Conjunto del EPL, un hombre con ojos como astillas de obsidiana, llevaba una hora jugueteando con nuestra delegación. Entonces se inclinó hacia adelante y la atmósfera cambió. Habló. Era mandarín, pero no el lenguaje limpio y preciso de los medios estatales. Esto era algo más antiguo, más duro. Las palabras tenían bordes irregulares, moldeados por las montañas y los pueblos costeros de la provincia de Fujian. Un dialecto diseñado para excluir, para poner a prueba, para afirmar su dominio. Nuestro traductor principal, un veterano civil del Departamento de Estado, se quedó paralizado. La sangre desapareció de su rostro. Conocía el idioma, pero esto era como saber inglés y que le pidieran descifrar un profundo grito apalache del siglo XIX. Abrió la boca y solo salió un débil e inútil tartamudeo. Se hizo el silencio. Tiene un peso físico. Un silencio así te oprime los hombros, te aprieta el pecho. Los diplomáticos se removieron, sus sonrisas educadas se endurecieron hasta convertirse en máscaras de ansiedad. La mano de mi padre, apoyada en la caoba pulida, se cerró en un puño. Sus nudillos estaban blancos como el hueso, estaba siendo expuesto. Su mando, su nación, se veían débiles, y yo no sentía nada, solo un cálculo frío y claro, una década de estudio en el DLI. Años pasados en habitaciones sin ventanas descifrando señales. Toda una vida escuchando que mis habilidades eran un espectáculo secundario en comparación con el verdadero trabajo de un soldado. Todo se reducía a una simple disyuntiva: obedecer a mi padre o cumplir con mi deber. El deber es una matemática fría y simple. Anula todo lo demás. Empujé mi silla hacia atrás. El roce de las patas contra el suelo de mármol sonó como un trueno en el silencio sepulcral de la habitación. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Los ojos de mi padre ardían con una furia tan pura que casi al rojo vivo. Una orden directa quebrantada delante de todos. Di un paso al frente, me coloqué justo detrás del hombro del traductor principal y respondí al general Xiao. No solo traduje las palabras, sino que acepté su desafío. Respondí con el mismo mandarín de Foni, usando los honoríficos correctos, haciendo referencia a un proverbio local sobre la sabiduría de escuchar antes de hablar. No era una máquina que escupía datos, le demostraba que comprendía su historia, su cultura, la base misma de la que provenía su poder. Le mostraba respeto, que en este mundo es el arma más afilada de todas. Un destello de sorpresa cruzó el rostro del general Chiao, rápidamente reemplazado por una lenta sonrisa de reptil. Sus ojos, fríos y desdeñosos momentos antes, ahora me perforaban con una intensidad desconcertante. Ya no miraba a un quique y miraba a un capitán, miraba una llave. Entonces hizo lo impensable. Le dio la espalda a mi padre, una rotación deliberada de hombros, una infracción catastrófica del protocolo. Le dio la espalda a un general estadounidense de 4 estrellas directamente al subcomandante de Indepet. Su voz era nítida, el típico mandarín potente de Pekín. A partir de ahora, declaró, y sus palabras resonaron en el silencio atónito. Solo hablo con ella. La sala contuvo la respiración. El diplomático lo miró fijamente y mi padre con la boca abierta. Pero vi más allá de la conmoción. Vi la luz blanca y ardiente de la rabia absoluta encenderse en sus ojos. Era el tipo de ira reservada no para un combatiente enemigo en el campo de batalla, sino para un traidor en sus propias filas. Para comprender la rabia en los ojos de mi padre aquella noche en Singapur, hay que remontarse 12 años atrás, al calor de un verano georgiano, a nuestra casa en Fort Benning y a la única habitación que era más un santuario que un estudio. El aire allí siempre estaba impregnado de un fuerte olor a aceite de limón y papel viejo.
En las paredes colgaba el legado de Rustova, la estrella plateada de mi abuelo en una caja de terciopelo, su retrato de Corea, mirándome con ojos fríos e implacables. Debajo, el sable de West Point de mi padre. Su acero pulido parecía absorber toda la luz de la habitación. Este era su puesto de mando, su santuario, y estaba a punto de violarlo. Tenía 17 años y en mis manos sostenía una carta que parecía la clave de mi futuro. Me habían aceptado en el Instituto de Idiomas de Defensa, DLI, con un contrato de alistamiento garantizado, MOE 35P, lingüista criptológico. Lo encontré limpiando su pistola reglamentaria. Los movimientos precisos y precisos. Era coronel entonces, pero tenía la misma presencia intimidante. Dejé la carta sobre su escritorio. Me temblaba un poco la voz. Estaba seguro de que era el momento. En cuanto por fin me vio, le hablé del futuro de la guerra, de cómo las próximas batallas se ganarían en el espectro electromagnético, no solo en el barro. Usé su lenguaje, señales, inteligencia, señal, multiplicadores de fuerza. Le demostraba que lo entendía, le demostraba que era uno de ellos. No miró la carta, ni siquiera me miró, simplemente escuchó. Su rostro era una máscara perfecta e indescifrable. Cuando terminé, el silencio era absoluto. Colocó la pistola con cuidado sobre la tela, con un movimiento lento y pausado. Entonces cogió un marco plateado que había en la esquina de su escritorio. Era la foto de mi abuelo, una imagen en blanco y negro del embalse elegido. Un joven cubierto de barro y hielo sostenía un rifle con la mirada de un hombre de 100 años. Lo sostenía como si fuera una reliquia sagrada. Su mirada finalmente se encontró con la mía, y era glacial. «Comandamos soldados, Eva», dijo en voz baja, sin rastro de ira. Era peor que la ira, era un veredicto. No hablamos con el enemigo, lo doblegamos. Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire denso que nos separaba. Miró con desdén la carta sobre su escritorio. Esto es un pasatiempo, no una carrera para una Rustova, y punto. La detonación fue más silenciosa que un susurro, pero el cráter que dejó fue absoluto. Colocó la fotografía de nuevo en su sitio exacto, una maniobra ejecutada a la perfección. Había reorganizado su mundo y yo ya no estaba en él. El orgullo que había sentido momentos antes se convirtió en algo frío y duro en mi estómago. La carta de aceptación en mi mano de repente se sintió frágil, infantil. Era una solicitud que acababa de rechazar. No necesitaba gritar, no necesitaba discutir. Simplemente había analizado mi futuro y lo había declarado ilegítimo. Desde ese día lo comprendí. Mi camino no era solo diferente, era algo que debía ocultarse, una vergüenza en la casa de Rostova. Nunca tuvo que decirme, olvídate de la vista. Ya me había puesto en la sombra. Las palabras de mi padre construyeron una jaula, así que yo construí una fortaleza dentro de ella. Esa fortaleza era el Instituto de Idiomas de Defensa en Monterrey. Mientras otros estudiantes veían el sol brillar en el Pacífico, yo solo veía las 4 paredes del aula. Mi mundo se redujo al tamaño de una tarjeta de memoria, a los tonos precisos de un dialecto, a la historia de una dinastía que cayó hace 1000 años. El dolor es un poderoso combustible. Lo dejé arder. Estudié hasta que los caracteres se me quedaron grabados en la parte posterior de los párpados. No solo estaba aprendiendo un idioma, estaba dominando un sistema de armas. Después del DLI, me enviaron a Fort Meade, Maryland, sede de la 704 Brigada de Inteligencia Militar. Mi nuevo hogar era un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible, una caja refrigerada sin ventanas donde el día y la noche dejaban de existir, y la única luz provenía del resplandor azul de un monitor. Esta era la primera línea que mi padre nunca entendió. Un río silencioso e interminable de señales sin procesar, inteligencia que fluía del otro lado del mundo. Mi trabajo era sentarme junto a ese río y escuchar. Mi suboficial era el sargento mayor Reyes, un hombre de carrera con señales, ojos cansados y una profunda desconfianza hacia los oficiales, especialmente hacia aquellos con apellidos como el mío. Nunca lo dijo, pero lo noté en su mirada. Para él, yo era el hijo del general, un turista en su mundo. Me dio el equivalente digital a fregar pisos, intercepciones de baja prioridad, transmisiones distorsionadas, la estática que todos ignoraban. Así que trabajé con la estática durante meses, escuché el ruido y entonces, una noche, lo oí. No era un mensaje secreto, no era un código, era un cambio sutil.
Un término para una maniobra naval específica estaba siendo reemplazado por uno más antiguo y desconocido, de forma constante, en docenas de comunicaciones no relacionadas. Para todos los demás, era una simple peculiaridad lingüística. Para mí era una señal, un susurro antes de un grito. Pasé las siguientes 72 horas sin dormir, rastreando el origen del término, comparándolo con la doctrina naval del EPL. Era un término usado por un almirante de línea dura de la década de 1980, especializado en ejercicios de asalto anfibio a gran escala. Redacté el informe. Predije un importante ejercicio naval no anunciado en el mar de China Meridional en 4 semanas. Mi análisis fue archivado. Reyes lo leyó sin revelar su rostro y lo pasó a los mandos superiores. Y luego esperamos 3 semanas. No hubo más que silencio, ese tipo de silencio que te hace cuestionar tu propio juicio. Entonces llegó la alerta. Las imágenes satelitales lo confirmaron. Una enorme flota del EPL se estaba movilizando. Mi ruido había sido una bengala de señales. Esa noche el bote se estaba vaciando. Fui el último en mi puesto, mirando los informes posteriores a la acción que confirmaban mi análisis. El sargento mayor Reyes se acercó sin decir palabra. Dejó un papel sobre mi escritorio. Era una recomendación para una medalla de condecoración del ejército. Mi nombre estaba escrito con precisión en la parte superior. Se quedó allí un momento mirando el flujo de datos en la pantalla principal, no a mí. El nombre de tu viejo te abre la puerta, Rostova, dijo con voz grave y grave. Esto es todo tuyo. No lo olvides nunca. Se marchó sin esperar respuesta. Me quedé mirando ese papel. No era una estrella de un general ni un sable en la pared. Era mejor. Era la primera piedra de una fundación que no tenía nada que ver con el apellido Rostova. Era mío. La mención del sargento mayor Reyes no solo me valió una medalla, me hizo notar. Mi nombre, antes un lastre, ahora estaba ligado a una predicción acertada y arriesgada. La DIA se interesó y mis siguientes órdenes me enviaron al otro lado del mundo. Yokosuka, Japón, cuartel general de la séptima flota de la Armada de los EE. Mi primera mañana me quedé mirando el puerto. La silenciosa caja sin ventanas de Fort Mee había desaparecido. En su lugar estaban los cascos monolíticos y grises de destructores y cruceros, una proyección de poder tan inmensa que parecía tener gravedad propia. Yo era un capitán del ejército en un mar azul marino, un lingüista entre combatientes. Mi nuevo oficial al mando era el comandante Davis. Era todo lo que mi padre no era. No le importaba mi apellido, mi rama militar ni a qué escuela iba. En su oficina no había sables en la pared, solo pizarras blancas cubiertas de diagramas complejos y extensos. Le importaba una sola cosa, inteligencia procesable. Me asignaron a una célula especial de inteligencia. Nuestra misión no era solo traducción, era guerra psicológica, investigadores. Nos encargaron la tarea de elaborar perfiles estratégicos profundos de comandantes clave del EPL. Se suponía que debíamos penetrar en sus mentes, analizar sus decisiones antes de que las tomaran. Durante meses, mi mundo entero se convirtió en un solo hombre, el general Jiao. Leí todos sus discursos, todos sus artículos publicados en la Universidad Nacional de Defensa del EPL. Rastreé su historia familiar hasta una pequeña ciudad costera de Fujian. Escuché cientos de horas de su voz, notando cada cambio de tono, cada coloquialismo regional. No solo analizaba a un enemigo, estaba aplicando ingeniería inversa a una mente. Otro analista del equipo, un teniente de la Marina, pensaba que mi trabajo era académico. Se ocupaba de métricas precisas, fotos satelitales, movimientos de barcos, señales, tonelaje. Para él, mi análisis cultural era solo un comentario de color. La fricción profesional entre nosotros era un zumbido silencioso y constante de fondo. La tensión llegó a su punto álgido 18 meses antes de la cena en Singapur. Estábamos en el Centro de Operaciones de Inteligencia de la Flota, preparándonos para el próximo diálogo de seguridad estratégica. El teniente informaba a nuestro equipo sobre el general Xiao. Señaló una transcripción en la pantalla principal. Como pueden ver, dijo, inteligencia muestra que Xiao a menudo recurre a expresiones regionales arcaicas. Es pura pose, un simple juego de poder para demostrar su desdén por las normas diplomáticas. Sentí la familiar frustración. Estaba viendo el arma, pero malinterpretando completamente cómo apuntaba, hablé. No es eso, comandante. La sala quedó en silencio.
El comandante Davis giró ligeramente su silla, con la mirada fija en mí. No habló, solo esperó. Lo que usa no es solo un dialecto arcaico, continué con voz firme, es un shibboleth, una contraseña lingüística. La usa para identificar al instante quién pertenece a su círculo íntimo, a su provincia, y quién es un forastero. No es una pose, es una prueba de lealtad, y la usa como salva inicial en cualquier negociación. La usará en Singapur para poner a nuestra delegación a la defensiva desde la primera frase. Terminé, y el silencio en la sala era ensordecedor. El teniente me miró fijamente, con el rostro tenso por la irritación. El comandante Davis lo miró y luego me devolvió la mirada. Tomó un bolígrafo de su escritorio con expresión indescifrable. Lo golpeó 2 veces sobre la lista de personal temporal del destacamento de Singapur. El nombre del teniente estaba escrito a lápiz junto al puesto de traductor principal. Davis no dijo nada, simplemente tomó la goma de borrar y borró las marcas del lápiz. Luego me miró directamente. Entonces más vale que haya alguien en la sala que hable su idioma, dijo con voz tranquila y decidida. Con un bolígrafo negro, trazó un círculo oscuro y firme alrededor de mi nombre en la lista. Está dentro, capitán. En el estudio de mi padre, mi pasión era un pasatiempo. En esta sala, rodeado por todo el poder de la séptima flota, era un activo estratégico. No me enviaban a Singapur para ser un fantasma, me enviaban como arma. El viaje de regreso al hotel fue silencioso, pero no era un silencio vacío, era un silencio armado, de esos que llenan una habitación justo antes de una explosión. Nos sentamos en la parte trasera del vehículo blindado del personal, con un universo de cuero tapizado entre nosotros. Las luces de Singapur se difuminaban tras las ventanas tintadas, como rayas de neón y oro que no alcanzaban a tocar el frío y oscuro interior. Mi padre miraba al frente, con la mandíbula tan apretada que podía ver sus músculos latir. En el reflejo del cristal vi su rostro. No era decepción, era la ira pura y destilada de un hombre cuya autoridad había sido desmantelada públicamente. Su ego estaba destrozado y miraba fijamente a la mujer que sostenía el martillo. La adrenalina de la cena se había desvanecido, solo quedaba una calma profunda, casi inquietante. Ya podía ver las consecuencias desplegándose en mi mente. El informe posterior a la acción que llegaría al escritorio del comandante de Indepacom, el cable cifrado que se enviaría al Pentágono. Mi nombre aparecería en ese cable, no como una nota al pie. Como figura central, el fantasma se había convertido en comandante de misión. Llegamos al hotel. La suite era enorme, una extensión estéril de alfombras beige y obras de arte genéricas. Se sentía frío, impersonal, el escenario perfecto para la confrontación que se avecinaba. No se quitó la chaqueta, simplemente empezó a caminar de un lado a otro, un depredador enjaulado en una jaula dorada. Me quedé junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. No le di la espalda, simplemente esperé. Había esperado esto toda mi vida. Finalmente se detuvo, se giró hacia mí y su furia se rompió. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sus palabras fueron cortantes, cortantes. Me pasaste por encima delante de Xiao, delante de toda la delegación. Me hiciste quedar como un tonto. Te ordené directamente que te convirtieras en un fantasma en esa habitación. La tormenta me golpeó y ni siquiera me tambaleé. Lo dejé terminar, dejé que la rabia se agotara contra el muro de mi silencio. El chico de la fotografía de su padre habría gritado, habría impuesto su autoridad, pero solo vi a un hombre empequeñecido por su propio orgullo. Cuando terminó, la habitación volvió a quedar en silencio. Lo miré fijamente a los ojos. No, dije. Mi voz era serena, sin temblores. Diste una orden, cumplí con mi deber, y mi deber era para con la misión, no para con tu orgullo. Me miró fijamente, atónito, en silencio, como si no pudiera procesar las palabras, como si le hubiera hablado en un idioma que no entendía. Di un paso más cerca. Durante 12 años continué, con la misma calma, la misma quietud. Durante 12 años has visto mi habilidad como una debilidad, un pasatiempo, algo que debías ocultar para no manchar tu legado. Esta noche, el EPL y el Departamento de Estado vieron ese pasatiempo como una ventaja estratégica. El problema no es lo que hice esta noche, papá. Dejé que la noticia quedara en el aire entre nosotros. El problema es que nunca me viste. Eso fue todo. La última jugada de una partida de ajedrez que había comenzado en su estudio hacía una eternidad. Jaque mate. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta.
No corrí, mis pasos se oían uniformemente en la alfombra. Su respiración era agitada en la silenciosa habitación que había detrás de mí. Mi mano se cerró sobre el frío metal del pomo. No miré atrás, simplemente cerré la puerta. No se cerró de golpe, simplemente hizo clic. Un último y silencioso sonido que cortó el último hilo. Ya no estaba enojado, era libre. Las consecuencias de Singapur no fueron una tormenta de fuego, fue un movimiento sísmico silencioso. 3 meses después me llamaron al Pentágono. Caminé por los largos y estériles pasillos, con mis pasos resonando en el silencio. Este era el edificio por el que mi padre se movía como un titán, un lugar donde su nombre era la llave que abría cualquier puerta, pero por primera vez no caminaba bajo su sombra, caminaba por un camino que yo mismo había despejado. Un alto funcionario de la DI, un hombre con la serena intensidad de un espía de carrera, me recibió en su oficina. No perdió el tiempo con charlas triviales. Bienvenido, mayor, dijo, estrechándome la mano. El nuevo rango aún me resultaba desconocido. La hoja de roble dorada en mi hombro pesaba más que las 2 barras de plata que reemplazaba. Lo ocurrido en Singapur generó mucha atención. No solo estamos creando un nuevo puesto para ti, estamos construyendo una nueva doctrina en torno a tus habilidades. Deslizó una carpeta sobre su escritorio. En la portada decía, Celda de análisis de amenazas lingüísticas. Unas semanas antes había recibido un correo electrónico. Era del asistente de mi padre, un mensaje formal felicitándome por mi ascenso. No había calidez, ninguna nota personal, parecía menos un mensaje de un padre y más una notificación automática. Lo leí, lo archivé y no sentí nada, era solo un dato. El oficial me condujo por otro pasillo hasta una sencilla puerta de madera. En ella había una pequeña placa negra, Mayor E. Rostoa. Ah, ya veo, mi propio mando. Entré. La oficina no era grande, pero tenía algo que no había tenido en toda mi carrera, una ventana. Tras años en las tumbas refrigeradas y sin ventanas del trabajo de inteligencia, pude ver el cielo, pude ver el río. Me quedé allí mirando la ciudad y finalmente comprendí. La obsesión de mi padre con su legado era una jaula construida para atraparlo a él y a cualquiera que se acercara demasiado. Vivió su vida a la sombra de una fotografía en blanco y negro sobre su escritorio. Su exigencia de silencio debía ser mi prisión, pero en ese silencio aprendí a escuchar. Y al escuchar aprendí a oír lo que otros pasaban por alto, aprendí a encontrar la señal en el ruido. El general Xiao no me dio voz aquella noche en Singapur, simplemente me dio un escenario para usar el que había estado afinando en las sombras toda mi vida. Intentó borrarme de su historia, pensó que mi voz era una carga, algo que debía silenciarse, pero a nivel mundial esa voz se convirtió en mi mayor arma. Si alguna vez alguien intentó hacerte sentir pequeño o borrarte de tu propia historia, cuéntame en los comentarios cómo encontraste tu voz y escribiste tu propio final.